Dios le bendiga a toda la hermosa familia Vida Nueva, que los tres grandes del cielo y de la tierra puedan bendecir a toda nuestra organización, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos muy felices desde el hermoso Santo Domingo en la República Dominicana, Pastor Luis Ernesto Ojeda y familia, con una predicación, con un mensaje, con una explicación, yo creo que con una enseñanza muy maravillosa que sé que en estos momentos, por el sentir de nuestro apóstol, nuestro querido hermano Ernesto José Ojeda, es necesario darla, es necesario explicarla en su contexto muy profundo, muy tácito, que es hablar del adulterio. Hay que hablar acerca del adulterio, de la fornicación. Es una de las tónicas principales de todo rebaño, sobre todo porque hay que entender que es un mal, es una atadura, es una infección, es una calamidad que ha perseguido a la historia de la humanidad durante todo el tiempo. Y bien, yo creo que hablar del adulterio en estos tiempos es muy, pero muy importante, sobre todo porque estoy completamente convencido que en los últimos tiempos, antes del arrebatamiento de la iglesia, creo que la sensibilidad, creo que esa santidad va a ser muy, muy golpeada. Esa falta de temor de Dios creo que va a ser una de los ataques satánicos más ponderantes en los últimos tiempos. Bien, todo el mundo sabe lo que es el adulterio, todo el mundo sabe lo que es la fornicación. Yo simplemente quiero dar un repaso por encima del concepto y básicamente explicado para la iglesia y para toda nuestra hermosa organización. Adulterio es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, obviamente comprendiendo de dos personas que llegaron al altar y decidieron unir sus vidas hasta que la muerte los separe. Cuando existe una tercera persona en un acto sexual dentro de una bendición matrimonial, se considera adulterio. Y cuando se habla de fornicación, también de una manera muy sencilla, es tener relaciones sexuales fuera del vínculo matrimonial. Y cuando hablo fuera del vínculo matrimonial es aquella persona que no han alcanzado la bendición del altar, la bendición de las autoridades legales, de las autoridades seguramente dentro del contexto del marco de la ley. Y obviamente siguiendo el siguiente paso o dando un poquito más adelante lo que significa tener la bendición de Dios en este caso. Todas aquellas personas que fornican entran dentro del matiz muy puntual de desobedecer a Dios, no llegar al matrimonio y unirse sexualmente con otra persona, bien sea novio de 5 años, de 10 años, de 30 minutos, seguramente que lo hayas conocido, amigos con derecho, cualquier cosa que usted pueda matizar dentro de un acto sexual es pecado, tanto en adulterio como en fornicación. Yo quiero traer las palabras de Jesús, porque yo creo que el adulterio va mucho más allá de tener un coito o de tener una relación íntima o de dos personas tengan una relación íntima, una relación sexual en un hecho. Yo creo que Jesucristo inteligentemente, cuando estuvo aquí en la tierra, ponderó y explicó claramente que también existe el adulterio mental, el adulterio del corazón, el codiciar y el desear a otra mujer o a otro hombre, independientemente estés casado o no, pero codiciarla sexualmente, codiciarla dentro de la laxivia, la lujuria, el deseo, la impureza, también es considerado como un adulterio. Por eso es que Jesús muy sabiamente nos lleva a nosotros a entender que el adulterio va mucho más allá de tener un acto. El adulterio va también en la mente y el adulterio y la fornicación también está en el corazón. Aquí podríamos dejar una pregunta para toda la organización Vida Nueva. ¿Cuántos adúlteros hay aquí? ¿Y cuántas personas necesitan arrepentirse? Porque no necesariamente hay que ir al acto sexual explicativo, demostrado, en hecho, con una mujer o con un hombre. Bien se puede hacer en la mente, bien se puede hacer por el teléfono, bien se puede hacer
también seguramente por una película, desear a alguien, desear a una mujer prohibida, tener un sueño de la infancia no materializado, tener un amor prohibido en la mente, imaginarse tener relaciones sexuales con otra persona, incluso estando en el lecho con tu esposa, desear tener relaciones sexuales con tu novio, a la cual no las has podido materializar, va mucho más allá del acto en sí. Hay que cuidarse el corazón, hay que cuidarse la mente para poder huir del adulterio y la fornicación. Para Dios es importante cuidarse del adulterio. Para Jesús, para el Espíritu Santo, es vital que las personas eviten el adulterio y la fornicación, tanto mental como el acto en sí, el materializar el hecho en consumir el pecado. Cuando nosotros analizamos las Escrituras, y yo lo comentaba con nuestro apóstol principal, nuestro pastor Ernesto José Ojeda, el adulterio siempre ha estado a la orden del día en la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis hemos visto escenas de adulterio, escenas y hechos de fornicación que han estado castigando el alma de la criatura creada por Dios. Castigando también a aquel cristiano que es seguidor de Jesús y también flagelando a los seguidores de Jehová de los ejércitos. Por eso, y dentro del contexto de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, en la mayoría y en la gran mayoría de los libros siempre encontramos personas que cometieron adulterio y fornicación. Encontramos también advertencias y señalamientos de huir de la fornicación. Encontramos también escenas muy crueles, muy fuertes, donde el mismo Dios castiga la fornicación y el adulterio. ¿Por qué lo castiga Dios? ¿Por qué la gente tiene que arrepentirse del adulterio y por qué la gente tiene que arrepentirse de la fornicación? Yo estoy completamente convencido que el adulterio y la fornicación son pecados sexuales, pero es el punto final de un macabro plan satánico en la vida de las personas que los llevan a cometer muchos pecados previos y pecados también que van en contra de la voluntad de Dios. Muchos creen que caer en adulterio y caer en fornicación es un pecado grave delante de los ojos del Señor. Y es así, pero creo que es el último pecado de una gran cantidad de pecados que se cometen antes de ese hecho o antes de ese deseo prohibido. Y yo creo que aquí tenemos que tocar el primer punto por la cual debemos arrepentirnos, porque yo estoy convencido que todos, de una manera u otra, hemos caído en adulterio y en fornicación. Seguramente algunos lo han materializado en su vida pasada, actual, o seguramente tienen que cuidarse, pero otros seguramente en su mente han deseado algún tipo de mujer, han deseado aquellas mujeres, seguramente otro hombre se ha casado y no. Pero lo importante es que tu mente esté santificada por el Espíritu Santo. Jesús fue al corazón y a la mente, porque sabe que cuidando la mente y cuidando el corazón difícilmente se pueda materializar una mujer o un hombre que ya tú lo hayas codiciado en tu mente. Cuando hablo de pecados que pueden llevar al pecado sexual, a materializar lo que significa el pecado, también hay que entender que la mentira es el primer pecado que va asociado al adulterio o a la fornicación. Mentira, ¿por qué? Porque seguramente esa mujer y ese hombre a la cual tú has planificado y has concebido y has aceptado traicionarlo, tú le ocultas la verdad de tus intenciones. Por eso es que es una mentira, es lo que lleva o es el engaño, lo que llevará al pecado. La mayoría y en su 99% de los adulterios van acompañados de mentira, van acompañados de engaño, van acompañados de ocultar lo que hay en el corazón y lo que hay dentro de la mente de una persona que ha planificado fornicar. Yo te aseguro que tú a tu esposa,
tú a tu esposo, o si en tu corazón quieres fornicar, tú no se lo comentas a nadie. Tú lo tienes allí en lo profundo de su corazón. Y lo terrible, y por lo que viene el juicio, es que tú lo escondes de Dios o crees que Dios no te está mirando. Muchos dicen, no, Dios no me ve, o Dios puede ser que no consienta lo que estoy haciendo, pero lo hago en mi intimidad. Veo películas en mi intimidad, mando mensajes en mi intimidad, y si voy a adulterar, lo hago en mi intimidad, en mentira. Lo haces cubriendo tu pecado, lo haces que no te vean, lo haces en oscuridad, lo haces en mentira. Por eso es que yo quiero que tú te lleves esta reflexión. La mentira es lo que te va a llevar a ti a la destrucción, no es el adulterio. La Biblia dice que Dios castigará al adulterio y que en este caso va a castigar a la persona que fue fornicaria o adúltero. Es verdad, pero te aseguro que en el juicio la primera actitud por la cual vas a ser condenado es por ser un mentiroso. Mentiroso porque traicionaste la confianza de tu esposa, de tu esposo, o seguramente si vas a fornicar o estás fornicando, estás traicionando la confianza seguramente que han depositado en ti tus padres, tus hermanos, tus amigos, simplemente por un deseo sexual. Un deseo sexual que quieres darle satisfacción y tienes que mentir para poder tener a esa mujer o a ese hombre que no es tuya o que no es tuyo en este caso. Tienes que mentir para poder fornicar. Tienes que mentir para poder ver películas pornográficas que van a estimular tu vida. Tienes que mentir seguramente para poder hacer lo malo. Por eso estoy completamente convencido que la mentira es la puerta del adulterio y de la fornicación. Y Dios aborrece la mentira. Yo estoy completamente convencido que tú nunca habías escuchado un adulterio bajo esta explicación, donde te muestro a ti que la mentira es el causante y detonante de tu fornicación. Otro punto también que nosotros debemos comprender y que tenemos que arrepentirnos es por la falta de temor a Dios. La mentira y la falta de temor de Dios también nos va a llevar a nosotros a tener un conflicto personal con Dios. Dice la Biblia, muchos dirán que sexualmente son activos, que sexualmente se merecen tener una oportunidad sexual con otra persona. Muchos pueden creer que sentimentalmente pueden tener el deseo de tener algún tipo de acto sexual. Pero dice la palabra de Dios que todo me es lícito, pero no todo me conviene. E independientemente de las razones que te puedan llevar a ti a cometer un adulterio y una fornicación o a desear una mujer en tu mente, es poder comprender que has perdido el temor a Dios. Dentro del contexto del temor de Dios, es fácilmente comprender de que el temor a Jehová de los ejércitos nos puede evitar a nosotros tener o caer en adulterio y la fornicación. No hay ninguna razón, no hay ningún soporte bíblico que nos lleve a nosotros a justificar un adulterio, a justificar una fornicación. El temor de Dios es el freno, es el alto, es el stop. Una persona que cae en adulterio y que cae en fornicación, aparte de ser mentirosa, esa persona ha perdido el temor de Dios. Y el mismo Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y la tierra, que te manda a ti a hacer o a colocarlo en el primer lugar de tu corazón, de tu mente y de tus fuerzas, es sobrepasado por un deseo sexual incontrolable, en el cual ni el mismo temor de Dios lo puede frenar. Por eso es la explicación de que no heredarán el reino de los cielos y serán expuestos al infierno. Cada vez que vayas a adulterar, cada vez que vayas a pecar, cada vez
que vayas a cometer algún tipo de pecado impuro, sexual, de mente o de hecho, acuérdate que tu deseo está superando la gracia de Dios, que tu deseo está superando la misericordia de Dios y que tu deseo sexual, sea ganas carnal, humana, está diciéndole a Dios, no tengo fuerzas para controlarme, quítate Dios, quítate temor, quita principios bíblicos, quítate Biblia, porque voy a pecar. El temor de Dios, lastimosamente, cuando se fornica y se adultera, se ha perdido. Es vencido por la mentira y por esa falta, esa ausencia de decir, no lo hago porque respeto a Dios. Puedo tener problemas con mi esposa, pero respeto a Dios. No me siento amado por mi esposa, pero respeto a Dios. Soy un joven, pero necesito sexo, pero respeto a Dios. Tengo problemas en mi vida con mi sexualidad, con la pornografía, pero no quiero, lucho porque respeto a Dios. Si falta ese respeto poderoso y absoluto ante Dios, déjame decirte, querido amigo, que vas rumbo al infierno. Y a ti también, querido hermano de la organización Vida Nueva. Si no puedes controlar los impulsos sexuales, lastimosamente no hay temor de Dios en tu vida. Como lo he dicho, estoy completamente seguro que no habías escuchado el adulterio como tal, porque es muy fácil tratar problemas matrimoniales de infidelidad. Pero la pregunta para detener este germen, esta infección, este virus sexual que pueda apoderarse de cualquier iglesia, es explicarle por qué hemos llegado a este punto. Y el primer punto es porque somos mentirosos. Mentirosos con nuestras esposas, mentirosos con nuestras intimidades, mentirosos contra Dios. Y que nos falta el temor de Dios. ¿Por qué se pierde el temor de Dios? Simplemente porque no hay una vida de búsqueda, no hay una vida soportada en la Biblia, no hay textos en el corazón, no hay una consecuencia natural de entender por qué soy salvo. No entiendo, ni puedo analizar, ni puedo comprender la gracia de Cristo. Me cuesta ponerme en el lugar de Jesús en la cruz. No puedo asimilar realmente lo que significa las bodas del Cordero, la patria celestial. Poco le tengo importancia al sacrificio de Cristo y mi salvación. Y todas estas verdades espirituales son rebasadas por un desconocimiento bíblico. Si no buscas de Dios y no buscas de la Biblia, es muy fácil caer en fornicación y adulterio, porque es tu deseo carnal que combate en tu vida. Bien lo ha dicho el apóstol Pablo en muchos versículos. Lo que yo no quiero hacer, eso hago. Dice la palabra de Dios en muchos casos que haced morir las obras de la carne. Yo comencé esta pequeña explicación o este estudio bíblico hablando de que desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de mucho adulterio y fornicación. En algunos casos también un adulterio espiritual y en otros el acto, el físico, el carnal. Pero es que tiene que existir la sexualidad en nosotros, porque somos personas creadas por Dios. Basta con leer el libro de Cantares para comprender que el sexo es una bendición de Dios, para entender que las relaciones sexuales son bendecidas y agradan a Dios. Pero cuando se hacen fuera del marco bíblico, se convierte en una destrucción. Y siempre seremos personas sexuales. Siempre seremos personas dadas a las relaciones sexuales. Siempre seremos personas con inclinación a tener placer sexual. Eso lo colocó Dios en nuestras vidas. Algunos seguramente en un grado mayor, otros seguramente mediano, otros seguramente no tan propensos a tener relaciones sexuales, pero todos de una manera alta o de una manera mínima, todos nos gusta tener relaciones sexuales. Nos gusta el placer sexual, pero entendiendo que es una bendición y que es colocado por la Biblia, colocado por Dios, colocado en nuestro ADN, colocado en nuestra formación, Dios lo colocó para la
para el disfrute de la pareja. Lo colocó también para multiplicarnos como seres humanos. Por eso es que la Biblia dice, gózate siempre con la mujer de tu juventud. Que las caricias siempre te satisfagan. Vean, lean Cantares para que conozcan el placer de las relaciones sexuales. Pero esa hermosura se puede distorsionar con la mentira. Se puede distorsionar con la falta de temor a Dios. Y otro punto que yo quiero también matizar y que quiero colocar es que cada vez que el adulterio y la fornicación tocan nuestra puerta, estamos propensos a corromper el alma. Corromper el alma. Nosotros hemos dicho en muchos estudios de que somos alma, cuerpo y espíritu, que necesitamos continuamente una regeneración de Dios. Te voy a explicar en algunos minutos por qué adulteramos en nuestra alma y por qué se corrompe nuestra vida. Dios muy puntualmente, y lo hemos dicho muchísimas veces en nuestros estudios, cuando una persona acepta a Cristo, la sangre de Cristo limpia nuestro pecado, limpia nuestra historia pecaminosa, pero el alma está intacta. El alma está intacta. Todas mis emociones, toda mi vida, todas mis experiencias están vivas en mi cuerpo, en mi alma. La sangre de Cristo limpia por completo mi historial y me hace acepto ante el Padre. Tengo comunión, pero mi alma necesita santificarse cada día más. Mi alma necesita transformarse cada día más. El aceptar a Cristo y confesarlo como su único y suficiente Salvador solamente limpia de pecados, purifica y hace apto para entrar en el reino de los cielos. Pero tu alma sigue siendo la misma. Y esa alma tiene que pasar por un proceso de santificación. Y la santificación de tu alma y de tu vida va asociado con la búsqueda espiritual, con tu crecimiento espiritual, con la cantidad de búsqueda de horas, de tiempo que tú le dediques a tu alma para santificarla. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice la palabra de Dios. Con Cristo estoy atado en la cruz. Yo tengo que despojarme de las vestiduras antiguas. Eso no lo hace la sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo no me alcanza para hacer morir el yo. Con la sangre de Cristo no me alcanza para hacer morir las obras pecaminosas que habían en mi vida. La sangre de Cristo las limpia, pero no las trabaja. Tú debes morir todos los días en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice la palabra de Dios que siempre hay virtud cuando uno clama a Dios, clama a mí y yo te responderé. Pero si tú no trabajas tu alma se corrompe cada día más. Puedes estar en la iglesia, pero con un alma corrompida. Y a eso voy. Necesitas trabajar en tu alma. Necesitas trabajar en tu mente, en tus emociones. Lo dice la palabra, pensad en todo lo que es puro, en todo lo hermoso, en todo lo santo. Clamar a Dios, evitar las fosas de los leones espirituales de la sexualidad. A medida de que tú avanzas y creces, tu alma se santifica, tu alma busca la perfección. Se cumple el texto, sé perfecto como vuestro Padre es perfecto. Sin santidad nadie verá al Señor, sin mancha, sin arruga. Es porque la persona entiende que su vida necesita santificarse y no corromperse. El adulterio corrompe el alma. La fornicación corrompe el alma. Y esa corrupción de alma lleva a romper, a mutilar, a quebrar el pacto divino del matrimonio. Cuando dos personas llegan al altar y confiesan delante de Dios que le serán fiel
a Dios hasta la muerte y alguno de ellos cae en adulterio, son mentirosos porque rompieron el pacto. Número 2, perdieron el temor a Dios porque le dijeron, quítate para mi propio placer a todo lo que es santo, honesto, puro. Y como punto número 3, decidieron corromperse el alma. Decidieron exponerse a las llamas del fuego y del infierno. Por eso es que es tan importante nosotros poder dar ese paso de fe en decir, no más fornicación en mi vida. Deseo pelear por mi alma. Deseo pelear por una regeneración mental, física y espiritual. Dios es fiel y en su palabra, los 10 mandamientos, vemos muy tácitamente que no podemos adulterar y que no podemos fornicar. Está en nosotros, sí. Está en nuestra sexualidad, ya te lo expliqué. Pero depende mucho que nosotros entendamos que nuestra salvación está en juego. Yo hoy no quiero explicar, porque no es el tema, cuáles pueden ser las causas matrimoniales del adulterio y de la fornicación. Eso sería otro tema que merece ser también explicado. Pero yo hoy me he enfocado en las consecuencias espirituales o en los motivos que llevan a la gente en lo espiritual, porque allí es donde nosotros tenemos que doblar rodillas y edificar nuestros muros. Evitar la mentira. Desde el momento que planifiques tu adulterio, tu fornicación, ya estás muerto para Dios, porque el diablo es el padre de la mentira. Un adulterio es una mentira, es una falacia, es una ilusión. Una fornicación es una ilusión, no es verdad. No puedes edificar un hogar destruyendo a otro, eso es una mentira. No puedes traicionar a la mujer o al hombre que te dio su corazón en el altar, porque es una mentira. No hay prosperidad edificando, y por eso yo hoy le hablo muy profundamente al divorcio, porque el divorcio también es una mentira, porque la Biblia nos los enseña que solo por la dureza del hombre es que existe el divorcio. Dios puede transformar todo. Dios puede perdonarte. Es más, si ya le has pedido perdón al Señor, déjame decirte que Dios no se acuerda de tu fornicación y de tu adulterio. Ya lo borró. Pero Dios, yo y tú sabes que tu alma sigue estando viva y que si no te preocupas por no seguirla corrompiendo y por santificarla, vas a volver a caer en adulterio. Seguramente no en el acto, pero en tu mente puede estar rondeando. El diablo te conoce y el diablo tirará dardos para volverte a jalar al momento de tu pecado. Solo, y con esto me despido, quiero que entendamos que la gracia de Cristo es muy importante. Dios perdona, Dios limpia, pero luego de esta explicación, basado en la mentira, en la corrupción del alma y sobre todo en la falta de temor a Dios, creo que quedan expuestos las circunstancias que nos llevan a nosotros al adulterio y a comprender que somos fiel a un pacto que hicimos. Todos podemos adulterar de una o de otra forma y muchos hemos adulterado en nuestra mente, en nuestras acciones. Pero la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos y tú tienes el poder personal por la palabra de apartarte del adulterio y de la fornicación, porque trae consecuencias nefastas. Yo lo he dicho en muchos estudios, a Dios no le importa los pecados que tú hayas cometido. Dios te perdona. Pero el diablo, Satán, sabe que trabajando con tu carnalidad, la fornicación y el adulterio pueden durar 15, 20 minutos, pero sabe que te puede destruir. Tu alma te corrompe, te hace mentiroso, te aleja del temor de Dios en lo espiritual y en lo físico acaba con tu familia, pierde la credibilidad con tus hijos, destruye el matrimonio y mancha el testimonio de la iglesia.
simplemente por algo carnal, se produce un hecatombe, un terremoto en lo espiritual y en mi contexto real. Pensemos antes de fornicar y pensemos antes de adulterar las consecuencias espirituales que hay sobre mí. Dice la Biblia que nosotros, todos los miembros del Centro Evangelístico Vida Nueva y de toda nuestra organización y todos los cristianos del mundo, no vamos a recibir una tentación que no la podamos soportar. Si no puedes y si crees que en tu contexto estás acabado y que vas a fornicar, Dios te dice, lo puedes vencer. Porque si no pudieras vencerlo, si Dios sabe que te va a destruir, la tentación no llegaría a tu vida. Vénselo, porque Cristo está contigo. Dios te bendiga desde la República Dominicana. Luis Daniel Ojeda en la cámara y Luis Ernesto Ojeda para todos ustedes. Dios le bendiga.